el auspicio del Grupo Digama. ¿Quieres posicionar tu marca y ampliar tu cartera de clientes en el sector minero? Participa en la revista minera más influyente de América y haz que tu marca llegue directamente a mineras, contratistas y a los principales tomadores de decisiones del sector minero, con gran presencia en nuestra multiplataforma internacional, que incluye programa de TV, páginas web y redes sociales especializadas, con un alcance de 2.7 millones de personas. Pregunta por nuestros paquetes publicitarios anuales y anuncia en la revista Rumbo Minero, tu mejor herramienta de negocios en el sector minero. Invierte bien, invierte con los líderes. Mayor información en www.rumbominero.com. Bienvenidos a Rumbo Minero. César, ¿cómo estás? Qué gusto, Jorge. Mi nombre es Jorge León Benavides y junto con César Campos vamos a desarrollar Rumbo Minero. Bien, esta semana, César, hemos conocido la renuncia del titular de Perupetro, ¿no? Al parecer por el tema de los lotes, ¿no? La próxima semana, justamente para hablar de estos y otros temas, vamos a tener aquí en Rumbo Minero al presidente Alejandro Narváez de Petroperú, que creo que va a ser una entrevista bastante importante, ¿no? Que nos explique qué ha pasado con la unidad de Flexicoquín, que se supone era Así es. la reina, ¿no?, de la renovación de la refinería de Talara y, en fin, otros temas que debemos Ya estamos recogiendo también preguntas de nuestros seguidores en redes para podérselas hacer al presidente de Petroperú. Vamos a tener en este programa al viceministro de Minas, el ingeniero Henry Luna. ¿De qué vamos a hablar? De la ventanilla única virtual o con el apoyo del Banco Mundial, que nos explique bien. Nosotros tenemos varias preguntas ahí que han quedado en el tintero con respecto a la ventanilla única, pero vamos a ver, ¿y qué tiene que ver el Banco Mundial acá? Y también tenemos otro invitado, César. Sí, cómo no, Carlos de la Torre de Paredes, que es un politólogo, un experto en analizar la conflictividad social, para que nos cuente cómo ve el panorama preelectoral en la que siempre la minería ha sido prácticamente el punching bull, ¿no es cierto? La piñata. La piñata, los que quieren siempre acceder al poder, sea parlamentario o presidencia de la República, a costa de la imagen de la minería. Así es. Vamos ahora a ver las principales noticias mineras gracias a Gabriela Chicoma. Adelante. Gracias, Jorge. Estas son las principales noticias mineras de la semana. El Ministerio de Energía y Minas planea lanzar el Fondo Minero antes de julio. Así lo anunció Máximo Gallo Quintana, director de la Dirección de Formalización Minera del MINEM. Asimismo, resaltó que este fondo busca ser un incentivo para la formalización minera en el país. A la vez, confirmó que el Fondo Minero empezará beneficiando a los 11.000 mineros que ya se han formalizado. La compañía Minerals and Metals Group, MMG, está evaluando la posibilidad de retomar pronto el proyecto minero Galeno en Cajamarca, según declaró Ivo Sao, gerente de la mina Las Bambas y gerente general para América de MMG. Asimismo, destacó que tras una década en pausa, es necesario actualizar diversos estudios, incluyendo el estudio de impacto ambiental, EIA, antes de iniciar la operación. En un hito trascendental para la industria peruana, el Ministerio de la Producción aprobó el estudio de impacto ambiental detallado del proyecto Planta de Producción de Hidrógeno Verde, Horizonte de Verano, que prevé una inversión superior a los 11.200 millones de dólares. El proyecto, ubicado en Arequipa, incluirá una planta desalinizadora de agua y una planta solar fotovoltaica. Bien, muchas gracias a Gabriela Chicoma por las principales noticias mineras de la semana. Nos encontramos ya con Henry Luna, viceministro de Minas del MINEM. Vamos a hablar, por supuesto, de un tema que nos preocupa hace muchos años. Vamos a ver cómo se va trabajando el tema de la ventanilla única, con el apoyo del Banco Mundial. ¿Cómo está, ingeniero Henry Luna? Bienvenido. Muy agradecido por la invitación y, como siempre, a las órdenes para poder responder todas las consultas correspondientes. Gracias. Cuéntenos un poquito sobre el tema de la ventanilla única. Sabemos que estamos hablando de exploración en este momento, ¿no? Pero hemos visto, digamos así, esfuerzos durante muchos años. No es un tema fácil. Pero justamente la semana pasada tuvimos aquí al ingeniero Roque Benavides hablando de que en Canadá se podía dar los permisos en 3 semanas y en Perú en 1 año, ¿no? Para el tema de exploración.
pero ustedes en el PDAC hablaron sobre el tema del Banco Mundial. Cuéntenos un poco cómo así el Banco Mundial podría ayudarnos, que sería fantástico, pero cómo así el Banco Mundial podría ayudarnos a desarrollar una ventanilla única que no sea virtualmente poner lo mismo de nuevo, sino que realmente, no digamos a 3 semanas, pero por lo menos a 2 meses, ¿no? Sí, este proyecto de la ventanilla única digital no es un proyecto nuevo, es un proyecto que ya se inició prácticamente hace 4 años en el Ministerio de Energía y Minas, para lo cual se contrató a una empresa nacional de una universidad de reconocido prestigio que estuvo haciendo los trabajos iniciales. Sin embargo, no se pudo concretar ese proyecto. Después vino la presencia del ministro, del premier en Perumín, donde anunció el relanzamiento de la ventanilla única digital. Esto fue, digamos, hace dos años. Y en ese relanzamiento fue muy importante porque se indicó que se iba a hacer en tiempo récord, ¿no? Y efectivamente nosotros el año pasado empezamos esta nueva ventanilla única digital. Consideramos 3 fases. Una primera fase donde se identificarían todos los procesos, tanto de exploración, de explotación, de beneficio, de ampliaciones en exploración y ampliaciones en explotación y ampliaciones en beneficio. ¿En una sola? En una sola ventanilla única digital. Ya. Pero esto, lo que hicimos en realidad es algo virtual. Hemos creado un aplicativo en la página web del Ministerio de Energía y Minas donde se puede observar toda la tramitología para estas 5 actividades. Eso se logró en 3 meses y finalmente se hizo ese aplicativo con el apoyo de la Presidencia del Consejo de Ministros. La segunda fase viene a ser la fase de la permisología, de la tramitología, podríamos decir. Producción. No, o sea, los trámites legales. Por ejemplo, cuando tú quieres ver el procedimiento que se sigue para explotar, normalmente te vas al texto único de procedimientos administrativos del Ministerio de Energía y Minas, te vas al texto único del procedimiento administrativo del Ministerio de Cultura para el tema del arqueológico, igual para el CERNAM en el tema de áreas naturales protegidas y de todas las entidades. Entonces, es un trabajo que hay que estandarizarlo. Y muchas veces ese trabajo es repetitivo. Lo mismo que te pedimos en el Ministerio de Energía y Minas, también te lo pide el Ministerio de Cultura, también te lo pide OEFA, en el tema ambiental, te lo piden diferentes. Estaba implícito en la pregunta de Jorge, viceministro, sí, cómo se está armonizando justamente eso, porque lo más importante es, como se ha anunciado, el apoyo del Banco Mundial. También Jorge preguntaba en qué va a consistir entonces ese respaldo. Tenemos que estandarizar, digamos, 62 procedimientos de 10 entidades públicas que están involucradas con la ventanilla única digital. Hemos visto que podríamos hacerlo con nuestros recursos propios, pero no es suficiente tener recursos propios, sino que tienes que tener un equipo humano atrás que se encargue de elaborar toda esa ventanilla única, pero ya desde el punto de vista informático. ¿Y en dónde entra el Banco Mundial? El Banco Mundial va a ingresar por eso les hablaba de primera etapa, pasó. La segunda etapa ya la estamos realizando, que es legal principalmente. Y la tercera etapa ya viene a ser la parte informática, la parte donde hay que invertir en servidores, hay que estandarizar los softwares de las 10 entidades públicas. Entonces, para esto necesitamos alguien que pueda ser reconocido por las 10 entidades y que pueda trabajar un poco de manera independiente en hacer este aplicativo en un tiempo récord, ¿no? Pero va a ser en casi este como momento, un papel de árbitro, digamos, también, porque cada uno a veces reclama y el Banco Mundial va a financiar este proyecto. Ya lo hizo en el 2006 a través de EMTAL 1, podríamos decir que este es EMTAL 2, donde el Banco Mundial va a financiar el tema de la ventanilla única digital, va a financiar un tema de pasivos ambientales mineros, va a financiar un tercer tema vinculado con la geología,
con sensores remotos, con todas las tecnologías que requiere el INGEMET para intensificar sus labores de prospección y exploración a nivel de país. Entonces, para esto sí requerimos un fondo un poco fuerte y justamente el Banco Mundial ya tiene en este momento toda la información, ya se ha reunido con el señor Ministro de Economía, con el señor Ministro de Energía y Minas, ya se han comprometido a financiar este ¿Cuáles son los tiempos? estudio preliminar en el primer semestre de este año. ¿Qué cosa vamos a tener en el primer? Ya vamos a tener, digamos, ya en este momento hay un preacuerdo, digamos, con el Banco Mundial, pero optimistamente creo que vamos ya a firmar ya un acuerdo definitivo para empezar. ¿Qué vamos a firmar en el primer semestre? Firmar el acuerdo. El acuerdo, sí. Ya, ¿y para cuándo se estima que se va a tener ya la ventanilla única con la participación del Banco Mundial ya funcionando? Por eso, en este momento tenemos los TDRs que se han elaborado, ¿no? Entonces, en ese TDR tiene que ser aprobado por el Banco Mundial ya para implementar. Entonces, pensamos que no creo que pase de un año más o menos. Un año a partir del semestre. Estamos hablando de julio del próximo año. Sí, porque es un trabajo que se tiene que hacer con las 10 entidades que conforman la ventanilla única digital. De acuerdo. Sí. Bien, bueno, tenemos un problema efectivamente grave, viceministro, en el tema de la falta de exploración, que es justamente también el enunciado inicial que le planteó Jorge. ¿Y cuánto podríamos avanzar antes de la implementación completa de la ventanilla única en estos términos? Porque es lo que más se están demandando el sector minero. Jorge Benavides justamente nos decía, exploración es investigación. Es decir, hay una permisomanía, no permisología, porque el sufijo logos es de tratado, ¿no? Del permiso. Esto no, esto es una manía que hay de implementar una serie de trabas, más bien, para una etapa que es puramente investigación. Yo creo que tenemos que aclarar lo que ha dicho Roque Benavides en realidad, porque Roque Benavides lo dijo y también lo dijo otro funcionario de Buenaventura en el Instituto de Ingenieros de Minas, donde hicieron mención a que se podía hacer en 2 o 3 meses obtener los permisos. Yo he hablado directamente con el embajador de Canadá, he hablado con los ministros de recursos naturales que vinieron de Canadá y les pedí la receta milagrosa de hacer la tramitología en 2 o 3 meses y obtener las autorizaciones y me dijeron que no era cierto, ¿no? ¿Por qué razón? Porque para hacer, por ejemplo, obtener los permisos para exploración, lo primero que tienes que tener son las concesiones mineras. Las concesiones mineras más o menos te duran 4 meses aproximadamente en un tiempo récord para obtener el título. A partir de tu concesión minera recién puedes ir al Ministerio de Cultura a tratar de obtener las autorizaciones correspondientes del Ministerio de Cultura del área de tu proyecto. En segundo lugar, tienes que ir a la Autoridad Nacional del Agua para ver el tema de la permisología para el tema del agua, acá en el Perú. Acá en el Perú. Claro. Claro, pero En tercer lugar, tienes que obtener también los permisos por el terreno superficial. Ahí interviene la Superintendencia de Bienes Nacionales. Y en cuarto lugar, vienen los estudios ambientales. Si se trata de proyectos de exploración, los tienes que hacer ante el Ministerio de Energía y Minas. O sea, en el caso de exploración, nosotros sí podemos agilizar rápidamente toda la tramitología en exploración. Y si se tratara de proyectos ya de mediana o gran envergadura, entonces los estudios se hacen en SENACE. Pero, por ejemplo, para el tema de exploración, Entonces, disculpe, claro. viceministro, para el tema de exploración, ¿por qué no puede regresar todo el permiso al Ministerio de Energía y Minas? ¿Por qué, por ejemplo, si uno tiene el Ministerio del Ambiente, qué tiene que hacer el Ministerio del Ambiente para una toma de muestras? ¿No? Ministerio de Cultura, Ministerio de... La verdad de lo que pasa es que da vueltas por muchos lugares, a pesar de la eficiencia del Ministerio de Energía y Minas, dan vuelta por muchos ministerios y eso genera un problema. ¿Hay alguna posibilidad que pueda regresar al Ministerio de Energía y Minas en su totalidad? Por eso estamos de acuerdo en lo que tú dices, en tu opinión. ¿Por qué razón? Justamente por eso se habla de una ventanilla única digital. Por eso les mencionaba
que muchos de los requisitos que nosotros les exigimos acá en el Ministerio de Energía y Minas se los piden también en el Ministerio del Ambiente, en SENACE, en la Superintendencia de Bienes Nacionales, en el Ministerio de Cultura. ¿Pero qué garantiza pero todos esos productos del estudio que se haga de esta ventanilla única digital se van a cortar plazos, porque vamos a tener, digamos, que este es el proyecto Chapito, ¿no? Este proyecto Chapito primero va a ingresar con un código único, podríamos decir a través del INGEMET incluso, ¿no? Porque ahí empieza el petitorio minero a tramitarse, ¿no? Tienes el título y esa información, de igual manera, el INGEMET ya se relaciona con todas las autoridades que les he mencionado. Claro. Entonces, vamos a verificar todos los tiempos y esto nos va a permitir evitar duplicar, de pedirles a los inversionistas información innecesaria, ¿no? Ahora, ingeniero, pero... En una base de datos común. Para que pueda explicar brevemente, que nos queda poco tiempo, pero para que podamos explicar. Nos quedó claro ya esa parte. Algunos de los detractores de la ventanilla única, de repente usted nos puede explicar, lo que dicen es, bueno, como se ha hecho muchas veces en otras cosas en el gobierno, la ventanilla única recibe toda la información, pero la vuelve a mandar a los ministerios y en verdad es un embudo más. ¿Cómo hacen para que esto no pase? Porque sí, claro, uno puede virtualmente poner toda la información, pero de repente esto va otra vez a todos los ministerios. ¿Va a haber silencio administrativo? ¿Va a haber alguna herramienta que haga que esa persona diga, ok, si yo lo hago virtual, en tal fecha lo voy a tener? Plazos. Bueno, lo que yo le puedo mencionar en este momento, que tanto SENACE como el Ministerio de Energía y Minas a través de DEGAM, Dirección General de Asuntos Ambientales, estamos en una competencia sana por agilizar todos los procesos, todos los trámites de las empresas. Por otro lado, también ha ingresado otro actor importante, que es el MEF. El Ministerio de Economía y Finanzas preside mesas técnicas donde en el gobierno se priorizan una cartera de inversiones para el año y estamos haciendo seguimiento semanalmente para que todos esos trámites se cumplan, las instituciones cumplan con hacerlos. Principalmente los permisos donde más se demoran es en el terreno superficial, que lo manejan principalmente los gobiernos regionales, en el permiso de la autoridad del agua. Ambiental, y el tercero ya viene a ser el estudio ambiental, ¿no? Yeah. Pero en el estudio ambiental estamos haciendo esto y además hacemos algo que hicimos en el gobierno de Alan García, por ejemplo, ¿no? No había ventanilla única digital, pero los permisos salían rápidamente. ¿Qué hacemos? Tenemos mesas técnicas en el sótano del Ministerio de Energía y Minas, donde todos los días vienen las empresas, se reúnen con todos los directivos de manera transparente, comparten información y finalmente, en lugar de estarnos sobrecarteando documentos, les decimos, miren, a ustedes les falta esto, les falta esto otro. Y otra recomendación también de SENACE justamente también es que verifiquen en SENACE, hay una relación de empresas que hacen los estudios ambientales y ellos las tienen calificadas. ¿Cuáles son las que están aprobando todos sus estudios? ¿Cuáles son las que aprueban la mitad? Y así sucesivamente. Y creo que esa es una buena alternativa para que escoger buenas empresas que te garanticen también un corto tiempo de ejecución de sus estudios. Henry Luna, el ingeniero Henry Luna, viceministro de Minas, muchas gracias por estar en Rumbo Minero y le deseamos la mejor de las suertes porque este es un tema muy importante, creo que es muy importante que estén trabajándolo constantemente. Sé que hay, como usted dice, hace 4 años una lucha para esta permisomanía, tratar de achicar los tiempos, pero creo que es importante tomar en cuenta las ideas de todos, ¿no? Para que esto no sea, como le dije, una ventanilla que reciba y otra vez tenga, porque ustedes pueden ser muy rápidos, ¿no? Pero si por decir algo, si el Ministerio del Medio Ambiente, el Ministerio de Cultura se demora o la parte regional, todo el esfuerzo que ustedes ya hicieron, pues no logra salir el permiso, ¿no? Entonces, exacto. Excelente. Muchísimas gracias, ingeniero Luna, por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Bien, vamos a una pausa comercial y regresamos.
Para el año 2025, la inversión minera en el Perú superaría los $6.000 millones, consolidando al país como un destino minero clave a nivel mundial. A través de Expo Mineros y Proveedores Minpro 2025, impulsamos las transacciones comerciales de la gran industria minera y sus proveedores. Reserva tu stand y participa en la feria minera más completa del sector. Exhibiciones, conferencias y ruedas de negocios en un solo lugar. Del 24 al 25 de junio en el Centro de Convenciones de Lima. Haz negocios con la principal fuerza económica del Perú. No te quedes fuera y separa tu stand en minproperú.com. Bien, en el bloque América Mining nos encontramos ahora con el editor internacional de nuestra revista Rumbo Minero, José González. José, ¿cómo estás? Encantado, Jorge. Un placer siempre estar con Bueno, ya cerrando este primer trimestre casi del año, solemos hacer algún tipo de evaluación de lo que ha pasado. Bueno, han habido diversos temas como el huracán Trump, pero entre las otras cosas importantes también está el precio del oro, está la demanda del cobre. ¿Cuál es el balance de estos primeros 3 meses del año? El oro sigue superando, Jorge, todas las barreras pensables e impensables y ya superó los $3.000. Que habíamos hablado que los 3.000 iban a ser hacia finales del año. Correcto. Pero ahora ya la superó, ¿no? Lo superó 3.000, bajó a 2.900 y piquito, volvió, está en 0.32. Ya Goldman Sachs incrementó su objetivo para este año a 3.100. Hay otros analistas que dicen que podría llegar a los 3.300, 3.500 y parece que el oro es indetenible. Y en el caso del Perú es singularmente importante, como sabes, porque nuestros minerales son el cobre y el oro. Pero tiene que ver con los problemas políticos que genera Trump, la incertidumbre que genera Trump. Y recordamos que el Bitcoin que había subido superó la barrera de los 100.000, hoy está ligeramente por encima de los 80.000. El mercado, hay mucha inseguridad en virtud de las decisiones de la administración Trump. Viene una crisis constitucional porque ya las cortes están en pleno proceso de negar una serie de decisiones que la administración Trump quiere hacer y en las cuales insiste. Por otro lado, hay tensión global en Medio Oriente y está la guerra de los aranceles. Y además la Reserva Federal se reúne para decidir qué va a hacer con las tasas de interés. La expectativa generalizada es que las tasas de interés no van a seguir subiendo. La inflación el mes pasado en los Estados Unidos cayó del 3% al 2.8%. Sin embargo, no se puede cantar victoria todavía y el oro es el metal activo refugio por excelencia. Ya no solo se está comprando directamente, sino que se están comprando a través de instrumentos financieros como los ETFs que siguen manteniendo la demanda. Ahora, cuéntanos un tema, hablaste sobre los aranceles, es verdad, pero por un lado tenemos el cobre, a Perú no le afecta mucho porque lo vende mucho hacia China. Correcto. ¿No? Chile sí le afecta, ¿no? Porque lo vende más a Estados Unidos. Pero en otros productos tenemos una oportunidad. Correcto. Por ejemplo, si van a ponerle aranceles a México en las paltas, en el famoso aguacate, Perú tiene una oportunidad importante. Mira lo que hizo con los arándanos. El Perú no tenía nada hace años y ahora es el primer productor mundial. ¿Hay oportunidades de otros productos para Perú en esta coyuntura? Sin duda, particularmente agroindustriales. Tenemos un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos. Digamos, eso para la administración Trump no significa mucho en la medida que hay un acuerdo de libre comercio, el más antiguo con México y Canadá, y sin embargo está aplicando, pero no está aplicando los aranceles. La administración Trump... Pero necesitan buscar, ante esa decisión, correcto, necesitan buscar otros productores. Y aparentemente el Perú no registra en el mapa de los disgustos del presidente Trump. Es decir, no existimos, ¿sí? Y en la medida que no existimos, las rutas siguen abiertas. Hablaremos en el siguiente segmento sobre el cobre. Sin embargo, no parecemos estar en el mapa y tenemos ventajas. Eventualmente, si la administración sigue en la misma, la administración Trump sigue en la misma dirección, el puerto de Chancay podría representar algún ruido vis a vis lo que ha sucedido en Panamá con los puertos de Hutchinson, que finalmente fueron vendidos a BlackRock, pero hoy día hay una investigación. El gobierno chino está preguntándole a Li Ka-shing, al vendedor de Hutchinson de los puertos a BlackRock, que cómo se tomó la decisión. Hay una investigación en el caso panameño sobre las licencias, porque se venden los activos, se vende el flujo de caja,
y las licencias de los puertos. Vienen una serie de discusiones que van a seguir generando ruido. En el Perú no nos ha afectado directamente todavía. Tenemos que volar bajo nomás. Correcto, y en el caso del precio del oro que refleje estos riesgos, lo que sí hay que atender en el Perú es la minería ilegal vinculada al oro, porque estos niveles de cotización es hacen peor. más atractiva Claro. la actividad para los mineros ilegales. De acuerdo. Habías ofrecido, José, hablar sobre el desenvolvimiento del cobre, 5,2 de la libra, que habla de una recuperación, ¿no? Cuéntanos. Correcto, el cobre, como sabe César, que había subido hasta ese 5,2 y había caído por una serie de expectativas en virtud del crecimiento chino y la desaceleración de la electromovilidad, está recuperando esos niveles del 5%, está 3% por debajo de ese 5,2 por una serie de dinámicas que están favoreciendo al metal. Por un lado, China anuncia un nuevo paquete de estímulo económico directamente al consumo, más allá del monetario que anunciaron el año pasado, y además lo que mejora las demandas de la demanda de lo que sea la recuperación industrial, y los aranceles, las tarifas que ha preanunciado el estudio que está haciendo el Departamento de Comercio en relación al cobre a los Estados Unidos está generando que los Estados Unidos empiecen a acumular inventarios rápidamente. Hay solo 2 fundiciones de cobre en los Estados Unidos. Y esa demanda por recuperar los inventarios está generando que el precio del cobre siga subiendo y vaya a llegar prácticamente a niveles históricos. Las perspectivas siguen siendo muy positivas porque los fundamentales, independientemente de los aranceles y las decisiones coyunturales de la administración Trump, se mantienen. La población global sigue creciendo, el cobre va a seguir siendo demandado en términos de construcción, las ventas de automóviles eléctricos e híbridos siguen incrementándose y las energías de fuentes renovables y la inteligencia artificial siguen en la coyuntura que hemos analizado, independientemente del ruido político, y los nudos en la oferta son permanentes y van a ser constantes. Por lo tanto, podríamos ver que el supercobre regrese este año. Todos estos temas los vamos a tener en la revista Rumbo Minero a lo largo del año, desarrollados por la edición de José González y de todo el equipo de Rumbo Minero. Muy bien. No se olviden la revista Rumbo Minero. Si quieres ser proveedor o eres proveedor del sector minero, tienes aquí una excelente herramienta de negocios con todo lo que significa el paquete publicitario que tiene más de 70 beneficios. www.rumbominero.com. Puede usted bajar la revista completamente gratis con todos estos temas tan importantes. Muy bien, vamos ahora a una pausa comercial y regresamos. ¿Quieres posicionar tu marca y ampliar tu cartera de clientes en el sector minero? Participa en la revista minera más influyente de América y haz que tu marca llegue directamente a mineras, contratistas y a los principales tomadores de decisiones del sector minero. Con gran presencia en nuestra multiplataforma internacional, que incluye programa de TV, páginas web y redes sociales especializadas, con un alcance de 2.7 millones de personas. Pregunta por nuestros paquetes publicitarios anuales y anuncia en la revista Rumbo Minero, tu mejor herramienta de negocios en el sector minero. Invierte bien, invierte con los líderes. Mayor información en www.rumbominero.com. Bien, nos encontramos ahora con Carlos de la Torre Paredes. Él es politólogo, escritor y docente universitario. Queremos hablar un poco, lo hemos invitado para hablar sobre el tema de los conflictos sociales y la ilegalidad y las expectativas electorales. Ya nos estamos preparando para el tema electoral, donde lamentablemente, como lo hemos dicho aquí varias veces, se usa de piñata la minería peruana legal en muchas de las campañas. Entonces vamos a ver qué pasa ahora. ¿Ha cambiado un poco el tema o no? Bienvenido, Carlos La Torre Paredes. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal, César? Un placer estar acá. ¿Qué es lo que podemos esperar en esta campaña? Ya no sé si preelectoral, porque en cualquier momento de preelectoral se vuelve ya... Pero la cuestión es, hay muchos condimentos peligrosos, ¿no? Y también quería saber que nos cuentes un poco de esto y también quería que nos cuentes dónde y de qué manera va a entrar a tallar la minería. Hemos visto que en estos años ha evolucionado mucho el posicionamiento positivo de la minería legal, no la ilegal. Hay muchos peruanos que ya saben de la minería y tenemos ciertas sospechas que más bien podría ser no tan negativa la propaganda, sobre todo de centro a la derecha, no tan negativa la propaganda del sector minero, porque en verdad
lo que ayuda al sector minero es bastante importante, ¿no? Cuéntanos un poco. Bueno, definitivamente la campaña ahorita va a empezar, ¿no? En abril ya se convoca elecciones y pues de ahí para adelante ya es una campaña a full, de todas maneras. Ya no es nada de tiempo que nos queda y ya vemos que hay candidatos que han empezado a salir, algunos se han quedado fuera de la contienda, ¿no? Pero de todas maneras van a tener importancia. Llamemos Antauro, por ejemplo, ¿no? Probablemente va a tener importancia en la campaña, tal vez yendo como senador. Probablemente ahí también haya un discurso antiminero de ciertos sectores, que es relativamente importante también por el nivel, pues, de conflictividad que puede generarse, ¿no? Definitivamente en los últimos años ha mejorado mucho la perspectiva respecto a la minería, principalmente pues porque el país se ha dado cuenta del desarrollo que trae la minería, ¿no? Además que también hemos visto una evolución respecto a los procedimientos mineros. Definitivamente a lo largo de los años han ido mejorando respecto a lo que son temas ambientales, temas tecnológicos, y eso es algo que se siente. El gran problema que enfrentamos ahora es el tema de la minería ilegal, básicamente, que también se ha posicionado muy fuertemente, ¿no? Se ha posicionado muy fuertemente tanto en comunidades como en la política. Carlos, y ahí viene el problema porque son los que financian a ciertos candidatos, sí. Se incorporan a los partidos o se infiltran, son los topos, sí. Que antes incluso lo representaba el narcotráfico, que hoy ha pasado a ser una actividad ilegal subordinada más bien a la minería ilegal. ¿Qué debe hacer el Estado? ¿Qué debemos hacer los ciudadanos para visualizar este tipo de problemas? Es un tema muy complejo el de la minería ilegal, porque como bien comentaba César, afecta a muchos sectores y se vincula a muchas economías ilegales al mismo tiempo, ¿no? Vemos que se vincula al narcotráfico, vemos que se vincula a la trata de personas, el tema de crimen organizado. Tala ilegal también. Tala ilegal, sicariato. Sicariato, ¿no? Se todo. complica mucho el tema, claro. Pero sí vemos que hay una penetración de esta actividad ilegal en la política y se ha notado en noviembre del año pasado cuando los mineros informales pues, pudieron tomar la avenida Bancay por una semana y no pasó nada. En otras circunstancias eso hubiera terminado pues en una gresca con la policía. Sin embargo, se nota que desde la política hay cierto, si bien no respaldo, sí no querer pelearse con ellos de alguna forma. Incluso hubo congresistas que salieron bailando al final, ¿no? De acuerdo. Ahora cuéntanos un poco cuáles son las expectativas un poco de lo que es la política de los candidatos. Hemos visto en algunas encuestas, pero ya no sabemos en qué encuestas creer, pero bueno, se ve ahí un poco a Keiko Fujimori, se ve un poco a López Aliaga, ¿no? López Aliaga, se ve a Carlos Álvarez, se ven otros más. Cuéntanos un poco qué información tienes al respecto. Bueno, definitivamente el sector de centro derecha está más posicionado para estas siguientes elecciones, todo indica eso. Sin embargo, también se nota un gran descontento popular, principalmente por la desaprobación de la Presidente y también del funcionamiento del Congreso, que puede generarnos un escenario complejo hacia el futuro. El gran problema que hay respecto a la minería es que, como bien comentabas, a veces se utiliza de piñata, ¿no? Grupos a veces de izquierda, o grupos antimineros en general pueden utilizar las narrativas antimineras para lograr o para buscar votos. También hay que tener cuidado con solo pensar que son grupos de izquierda, porque grupos ultranacionalistas también pueden utilizar esas narrativas. Cualquier discurso radical... Ultraderecha, claro. Puede utilizar un discurso pues, antiextractivo, ¿no? Para lograr objetivos. Con eso hay que tener cuidado y a esto se puede sumar el tema del financiamiento de las economías ilegales, principalmente la minería ilegal, ¿no? Que ya estamos viendo que es algo tangible en la política, lamentablemente. Pero, Carlos, se anuncia, por ejemplo, para este segundo semestre del año 2025 la puesta en marcha de Tía María, San Gabriel, que es una importante también inversión del grupo de la Compañía de Minas Buenaventura, va a entrar a tallar en julio. MMG, que es la empresa que administra la unidad de las Bambas, en Apurímac, ha anunciado también que Galeno, que es una importante inversión minera en Cajamarca y que forma parte del corredor minero del norte, también podrían empezar a tallar. Me da la impresión de que los empresarios miran un clima mejor en cuanto al tema de la conflictividad social. ¿Compartirías esa perspectiva? Respecto al tema de conflictividad social, se nota que se ha reducido un poco. El gran problema que tenemos ahorita es básicamente el de la minería ilegal, que ha empezado también a ganarle espacios a la minería formal, ¿no? Lo veíamos en La Libertad, por ejemplo, con el tema pues, de La Poderosa, ¿no? En donde han matado a personas y aún así, llamando a estado de emergencia y todo, no ha podido hacer nada el Estado. Tenemos temas muy complejos ahí y es algo que sigue avanzando. El gran problema que vamos a enfrentar muy probablemente es que estas actividades ilegales también están llegando a negociar con las comunidades y un problema que se ve en el Perú lamentablemente es la corrupción.
la sociedad, la población muchas veces no ve directamente los beneficios que trae la minería, que son muy grandes porque llegan con canon, llegan pues con tecnología, con todo. Sin embargo, en el proceso político a veces eso se diluye y pues las actividades ilegales les dicen te vamos a dar cosas de forma muy rápida, ¿no? Y vemos que hay cierta validación también de comunidades frente al tema de actividades ilegales. Y eso sí me preocupa un poco porque si es que sigue creciendo la actividad ilegal, en contraposición a la actividad formal, preocupa qué va a pasar con el empresariado, ¿no? Si realmente van a ver viable invertir. El tema de la libertad es muy, muy problemático porque están matando personas, se llama estado de emergencia, no se hace nada con eso, no se logra nada. Es un pésimo mensaje y eso sí genera cierta preocupación, ¿no? Para terminar, el próximo presidente de la República debe ser una persona decidida con la minería ilegal y para poder atraer justamente las inversiones para la legal. Definitivamente la minería ilegal hay que combatirla a toda costa. Ha llegado a un nivel muy alto ya. Es terrible. El año pasado se hablaba de más o menos 12.000 millones de dólares, ¿no? Frente a los 40.000 millones que estaba produciendo la minería formal, pero esos 12.000 millones de dólares es un montón de plata que no está pagando impuestos, que está contaminando, que está vinculado a otras actividades ilegales. Terriblemente también el tema de trata de personas, que a veces se invisibiliza, lamentablemente, por parte de nuestros políticos. El otro día un congresista daba una entrevista en un podcast y minimizaba el tema pues, de la trata de personas, por ejemplo. Entonces es algo que tenemos que combatir, no solamente porque nos esté afectando económicamente, sino porque está dañando a la población también, gravemente, ¿no? Bien, Carlos de la Torre Paredes, politólogo, escritor y docente universitario. Muchísimas gracias, Carlos, por estar en Rumbo Minero y te esperamos en otro momento. Muchas gracias. Bien, vamos ahora a una pausa comercial y regresamos. ¡Qué rico! Bien, llegando ya al final del programa, César y amigos televidentes, creo que es importante que al final no tengamos una ventanilla, como le hemos mencionado al viceministro, no tengamos una ventanilla única que sea las ventanillas únicas de antaño, ¿no? Que se ponían toda la documentación aquí y de ahí volteaban y otra vez todo a los ministerios. Sigo insistiendo, creo que el Ministerio de Energía y Minas debe ser el único ente que dé la autorización y sería muchísimo más rápido. Ahora, esta autorización viene con probablemente gente del Ministerio de Medio Ambiente, gente del Ministerio que esté designada en el Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Y que de una vez por todas pues saquemos adelante este tema. No podemos pasar tantos años y seguimos en la persinomanía. Tramitomanía. La tramitomanía, entonces, la misomanía. Como creo que es bien importante para el Perú que esto se reduzca, es uno de los indicadores mundiales para las inversiones también. Correcto, ¿no? Y lo importante de Henry Luna que recordó, el gobierno muy eficiente, la segunda administración de Alan García Pérez, en la que había mesas técnicas que resolvían rápidamente este tema. Entonces no estamos hablando tampoco de mucha novedad. Y Carlos de la Torre Paredes, politólogo, nos ha puesto muy bien el ojo sobre la actividad que puede realizar la minería ilegal en las campañas electorales. En las campañas electorales y también, ojo ahí, hay un nuevo dato que es bastante preocupante. La financiación a los comuneros, a las comunidades, a los ciudadanos de parte de la minería ilegal para que su voto vaya en otra dirección. Cuidado con eso, cuidado con eso. Definitivamente necesitamos ya la ley y el orden en el Perú y no sirve de nada tener un estado de emergencia si es que no se va a sacar a los militares a las calles, que no los vemos, los hemos visto en el Larcomar, pero realmente, o sea, es una tomadura de pelo. Yo creo que se tiene que tener un plan bien hecho para que realmente este tema de la delincuencia financiada en muchos casos por estos cupos y por todo lo que está pasando con la minería ilegal es muy peligroso. Tenemos que pararlo ya. Bien, muchas gracias, César, como siempre. Vamos a continuación a estar con Perú Construye para hablar de infraestructura, construcción, desarrolladores inmobiliarios. Así que por el lado de Rumbo Minero, muchas gracias. En unos minutos nos estamos viendo.